Muy buenas noches, amigos del Club Cuántico, bienvenidos a esta séptima temporada de nuestro programa. Estamos muy contentos de regresar aquí a los estudios de Radio Universitaria FM para comenzar este año luego de unas reponedoras vacaciones. Séptima temporada, estamos con pantalones largos, son todos muy bienvenidos a estas nuevas ediciones del Club Cuántico. Y hoy vamos a comenzar con un tema que viene retomando un poco algunas actividades que hicimos el pasado verano en el mes de enero, ya que por segundo año consecutivo el Departamento de Matemáticas hizo cursos gratuitos de verano para la comunidad. Participaron estudiantes, titulados de nuestra casa de estudios y también alumnos y profesionales externos que quisieron venir a participar y volver a las clases, volver a las aulas durante el mes de enero. Un curso de probabilidad y estadística para profesores de enseñanza media. Y un curso que consistía de 2 módulos que se llama Fundamentos de la Matemática y la Geometría. El primer módulo lo dirigió el doctor Héctor Moreno y el segundo módulo me correspondió dirigirlo a mí. El tuyo fue el de geometría y el del profesor Moreno fue el de álgebra, ¿cierto? Sí. Y a raíz de ese curso, que está disponible para nuestros amigos en el canal del Departamento de Matemáticas, www.youtube.com/matemáticasuls, ahí van a encontrar las 10 clases del curso. Surgieron temas muy interesantes en la conversación con los alumnos y quisimos retomar un poco esas ideas y tratarlas en este primer programa del año. Sí, la idea en realidad del curso y por qué se llama Fundamentos de la Matemática y la Geometría es principalmente porque se tiene la idea errada de que, por ejemplo, los números o la concepción de número que tenemos es aparte de las concepciones geométricas que nosotros hemos desarrollado durante la historia. Y la verdad es que el vínculo entre matemática, entre números y geometría es absolutamente indisoluble y eso fue un poco lo que tratamos de mostrar en este curso. Cuéntame un poco acerca de la introducción que les diste a este curso. Les contaste un poco del contexto histórico y filosófico que relaciona estos conceptos. Así es, en realidad la matemática y la geometría en particular comienza a ser matemática y geometría como lo entendemos nosotros, en términos axiomáticos y en términos de demostración matemática a partir de Pitágoras en adelante. Antes la geometría con los babilonios, etcétera, era más bien una geometría y una matemática muy práctica. Se conocían algunos resultados como este del teorema de Pitágoras, que es el que se va a llamar teorema de Pitágoras después, pero de forma empírica. En cambio, cuando Pitágoras, con su escuela pitagórica, que es una escuela más bien esotérica, inicia sus trabajos, este aspecto del conocimiento se vuelve, como te dije, axiomático, es decir, hay un conjunto de premisas que sustentan, de base, que sustentan el conocimiento futuro. Y el concepto de demostración empieza a ser importante, concepto que va a ser trascendental incluso en la ciencia de hoy día. Al comienzo había algunos aspectos bien interesantes, por ejemplo, en materia de que los griegos daban crédito a cierto tipo de demostraciones y cuando estaban conociendo una nueva forma que alteraba su concepción, simple y llanamente la negaban. Bueno, de hecho, Pitágoras consideraba, los pitagóricos en general consideraban que los números, que son los que nosotros entendemos como números naturales, y los números racionales que también conocían, que son de la forma P partido por Q, donde P es un natural y Q también es un natural, y son los números racionales positivos, eran cosas en sí, es decir, que existían en la naturaleza, o sea, tenían existencia real. Los podíamos ver, tocar. Sí, hablaban de la música de las esferas, etcétera, los planetas, el universo estaba construido de esta manera, y por lo tanto era una visión cosmogónica del mundo. Esa es su cosmología y su cosmogonía. No concebían los irracionales, por ejemplo, raíz de 2 es un número irracional que no se puede formar de la forma P partido por Q, pi tampoco, que es el famoso 3,14, 16, etcétera, infinitamente. Y por lo tanto tenían un miedo, porque además se destruían sus ideas y sus concepciones del mundo. Tenían miedo a este tipo de números a pesar de que los conocían. Y la historia, la leyenda dice que aquel que descubrió o que hizo saber la existencia de los irracionales finalmente fue condenado. Eso no sabemos si es cierto o no, pero una cosa es cierta, amaban los números enteros, amaban los números racionales, y para ellos resultaba el infinito, sobre todo porque construir los irracionales consistía en procesos infinitos,
desde el punto de vista matemático, constituía una aberración, ¿no? Desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de su concepción del universo. Por lo tanto, no los atacaban. Eso hizo que con el mismo Euclides, que va a ser el que va a desarrollar la primera geometría, esta geometría plana que todos conocemos, el triángulo isósceles, el equilátero, etc., basado en 5 axiomas, él construye su geometría usando un método que es el método de regla y compás, que significa que tengo una regla que es ideal y un compás que también es ideal, y que a través de construcciones geométricas yo puedo incluso construir los números que conozco y las proporciones que conozco. Las reglas no eran graduadas porque, como te digo, tenían este miedo absurdo al infinito y a estar haciendo divisiones, y por lo tanto lo que hacían era medir proporciones entre los objetos. Pero esto les permitió desarrollar una tremenda geometría y, como te digo, basada en 5 axiomas fundamentales, fundacionales. El quinto axioma es quizás el más importante y el cambio de este va a producir una revolución ya en el siglo XIX y que consiste, no en la versión original, sino en la de nuestros días, la que se conoce actualmente, es que por un punto, si hay un punto y una recta, por ese punto pasa una única paralela a esa recta. Eso hace una diferencia fundamental. Tú cambias el axioma o lo eliminas y obtienes geometrías diferentes, pero eso es un asunto que se va a descubrir, fíjate tú, 2200 años después. También hicieron bastante énfasis en el hecho de que con regla y compás se deberían resolver los problemas, por ejemplo, pero en un número finito de pasos. Bueno, lo importante es que fuera un número finito de pasos. Como te dije, lo inconmensurable y lo infinito no era concebible. Y en algún sentido tienen razón, no es tan descabellado. Quizás al final puedo hacer algún comentario respecto de eso, porque prácticamente todas las idealizaciones matemáticas que nosotros tenemos son pasos al infinito. Efectivamente, consideraban un número finito de pasos y había problemas que quedaron abiertos desde la época de Euclides y antes, como eran la trisección del ángulo o la cuadratura del círculo, muy famoso, ¿no es cierto? Y más adelante la obtención de una forma cerrada, lo voy a llamar así, para las soluciones de las ecuaciones de quinto grado. Cuestión que después se descubrió que era imposible. No puedes obtener una solución analítica cerrada para ecuaciones generales de quinto grado. Marco, nos comentaste un poquito acerca de algunos problemas que quedaron sin resolver en la época. Me gustaría que hicieras un muy breve comentario al respecto. Mira, el problema que tiene que ver con la cuadratura del círculo tiene que ver con la existencia de este número irracional pi en realidad. En la época, a pesar de que los métodos tradicionales para resolver este tipo de cuestiones era el método de regla y compás, existieron geómetras que dieron otras soluciones a los problemas que se habían planteado que no tenían que ver con este sistema. Una de ellas, por ejemplo, fue el método de exhaustión de Eudoxo, que consistía en aproximar el área de un círculo a través de la inscripción y la exscripción de polígonos regulares dentro y fuera del círculo, aumentando los lados y haciéndolos más aproximativos, o sea, mejor la aproximación, obtenía una muy buena cota para el número pi, por ejemplo, por arriba y por abajo. O sea, si era 3,14 por arriba, abajo era 3,12, etcétera, dependiendo de los polígonos que había inscrito o escrito en la circunferencia. ¿Por qué no pasaba al infinito? ¿Por qué no pasaba al límite para obtener exactamente el valor de pi? Sencillamente porque las cosas se hacían en Grecia en general con un número finito de pasos y por lo tanto para que fuera aceptado por la comunidad griega en ese momento, para los, llamémoslos científicos entre comillas griegos, era necesario que se cumpliera esa regla. Como te digo, la cuadratura del círculo tenía que ver con eso, tenía que ver con la existencia de este numerito, así que había otros métodos a través de los cuales ya intuían que eso se podía resolver y había muchos otros que intuían que a través del método de regla compás jamás podrían resolverlo. ¿Y cómo evolucionó esto? ¿Hubo un cambio de mentalidad o surgieron métodos que ya eran irrefutables al respecto? No, fíjate que en el siglo ya XVIII, XIX empezaron a aparecer intentos por resolver el problema y finalmente tiene que aparecer una teoría nueva que te permite demostrar que ninguno de esos problemas que yo te acabo de mencionar, que son la resolución de la trisección del ángulo, de la ecuación de quinto grado, etc., no tienen solución. Es decir, pasaron prácticamente 2000 y tantos años para que la gente se diera cuenta que efectivamente, y pudieran demostrarlo fehacientemente desde la rigurosidad matemática, que esos problemas no eran resolubles. Para eso se tuvieron que desarrollar herramientas muy importantes.
Galois va a ser un baluarte en este sentido. Lamentablemente Galois vivió solamente 21 años porque se tuvo que batir a duelo por razones del corazón. Otros dicen que fue por razones políticas, que quien lo desafió a duelo precisamente lo quería eliminar por razones políticas. Se consideraba que Galois, no sé si podía ser considerado un revolucionario con 21 años. Iba a ser muy influyente a futuro. Podría haberlo sido. Yo creo que eso es parte del mito, no vamos a saber nunca cuál fue la razón de que esto sucediera. Pero esto tiene que ver también con, acuérdate que los números los construían también con regla de compás, así que esta relación entre número y geometría es absolutamente indisoluble. A los números que son construibles con regla de compás se los denominó algebraicos, y a los números que no son construibles con regla de compás se les denominó trascendentes. Entonces se demostró en algún momento, ya bastante avanzada la historia de la matemática, que pi es un número trascendente y por lo tanto jamás iba a poder ser escrito con regla de compás. Además de Galois, ¿hay alguna otra figura tan relevante en la época como él? ¿En este aspecto? Bueno, hay bastantes anteriores a Galois. Galois es como el corolario de una búsqueda incesante por tratar de resolver los problemas en forma infructuosa. Es una genialidad en realidad. Como te dije, él escribió sus últimos cuadernos en la cárcel y después fueron, recuerdo que publicados por su padre, no estoy muy seguro. Te mentiría si te dijera cuál es el resultado final. Pero como te dije, esto no solamente impacta en estos aspectos, sino que impacta además en el mundo de la geometría, porque hay otras personas que comenzaron a preguntarse si el quinto axioma de Euclides era un axioma necesario para construir una geometría. Tú sabes que las matemáticas comenzaron a ser axiomáticas, y en general la ciencia en muchos aspectos lo es, la física también, cuando usa instrumentos matemáticos. La mecánica cuántica axiomática tiene un conjunto de axiomas a partir de los cuales se deducen hasta el principio de incertidumbre. Y por lo tanto comenzaron a preguntarse si ese último axioma se podía deducir de los anteriores. Eso fue lo primero, que en realidad eso quiere decir que en realidad no es un axioma, sino que debería ser un teorema. No pudieron demostrarlo nunca, siempre se encontraba la falla. Finalmente se dan cuenta que sustituyendo el axioma por otro, tú puedes generar unas geometrías diferentes. Y en ese caso, los representantes más importantes de esta revolución geométrica van a ser Lobachevsky y Riemann en el siglo XIX. Eso va a significar un cambio trascendental porque estas nuevas geometrías le van a permitir a Albert Einstein finalmente incluso desarrollar lo que llamó la teoría de la relatividad especial y después, un poquito más adelante, la teoría general de la relatividad. Es decir, sin esos instrumentos habría sido imposible que hoy día conociéramos lo que conocemos del mundo en el contexto de las teorías que te acabo de mencionar. Respecto al cambio del quinto axioma, ¿cómo fue ese proceso? Es que el quinto axioma se cambia de la siguiente manera, o pensando que tú podrías decir por un punto y una recta pasan infinitas paralelas, o decir por un punto y una recta no pasa ninguna paralela. El postulado de que por una recta y un punto en ese punto pasan infinitas paralelas va a generar lo que se llama la geometría de Lobachevsky. Había que encontrar una geometría modelo para la geometría de Lobachevsky. Él demostró que era una teoría consistente, es decir, que ese axioma no se derivaba de los anteriores. Los 4 anteriores eran exactamente los mismos que los axiomas de Euclides. Tú tenías que llamar recta a otras cosas, que llamas recta en forma genérica a un objeto y llamas círculo en forma genérica a un objeto. No es necesariamente ni la recta ni el círculo de la geometría euclidiana. Después le puedes cambiar los nombres si quieres, pero esa es la idea, un conjunto de definiciones más los axiomas. Y se dieron cuenta que existía por lo menos una posibilidad de definir una geometría de Lobachevsky, y esa fue la llamada hiperesfera, que es el resultado de la rotación con respecto a su eje de una curva que se llama tractriz. La gracia que tiene esta curva es que cuando tú mides, tienes que medir la distancia más corta entre dos puntos. Cuando defines un triángulo que tiene 3 puntos y tienes los 3 lados se definen tomando la distancia más corta en cada uno de esos puntos. Si es geometría euclidiana son trazos de recta, ¿no es cierto? Claro. En el caso de la tractriz, tú buscas las líneas que unen 3 puntos y que te den la distancia más corta, y lo que obtienes no son rectas, sino que son curvas que se llaman geodésicas sobre la superficie. Y además descubres algo notable. Los ángulos, la suma de los ángulos en estos triángulos es menor que 180 grados.
Entendido los ángulos como los ángulos, si yo me paro en uno de los puntos de la tractriz, localmente la hiperesfera es parecida a una superficie de Euclides, es decir, como si fuera un plano. Entonces el ángulo entre las dos líneas que se intersectan en el punto es como la intersección de las dos tangentes, así que es el mismo ángulo. Y si tú sumas los tres ángulos te da menos de 180 grados. Por otro lado tenemos la geometría de Riemann. La geometría de Riemann consiste en sustituir el quinto axioma de Euclides por uno en donde por un punto hay una recta, en el punto no pasa ninguna paralela, y el modelo para esta geometría es la esfera de Riemann, en donde las rectas, si uno quiere llamarlas así, o las geodésicas, son en realidad los meridianos. De tal Dijiste manera que era el modelo del globo terráqueo, ¿cierto? Ese es el modelo del globo terráqueo, pero las geodésicas que tengo que considerar son exactamente aquellas que pasan por el polo, ¿no es cierto?, de polo a polo. No cualquiera. Y por lo tanto, cuando uno define un triángulo, en este caso, la suma de los ángulos del triángulo es mayor que 180 grados. Marco, recuerdo que por ahí por la tercera o cuarta clase de tu módulo de geometría en el curso Fundamentos de la Matemática y la Geometría que dimos este verano, te despediste diciéndole a los alumnos que se fueran muy felices a su casa pensando en que el mundo es geométrico. Es que el mundo es geométrico. Cuéntanos un poco de esa idea. La manera de percibirlo del ser humano es absolutamente geométrico. Hay una concepción que es la de Poincaré, Henri Poincaré, que fue un físico matemático muy importante, en donde supone que en realidad la geometría depende de la biología que tú tengas. Bueno, ahora, eso es obvio. Hay una relación intrínseca entre la manera en que percibimos el mundo y nuestra biología, porque es la manera en que nos acoplamos a él, y por lo tanto estamos describiendo en algún sentido la realidad. Alguien dice nuestra realidad, pero en realidad la realidad, las fuerzas nosotros y los campos y toda la interacción que tenemos con ellos la captamos a través de los efectos que producen nosotros, no solamente a través de la vista. Hay cosas que no vemos, pero podemos captarlas a través de otras mediciones, etc. Y la gracia que tiene la ciencia es que esos experimentos son repetibles por diferentes sujetos y por lo tanto dan un grado de seguridad importante respecto de su ocurrencia futura. Esa es la diferencia con cualquier otro tipo de conocimiento. De esa manera, biológicamente, porque esa es parte de la impronta del ser humano y además culturalmente la geometría es parte de lo que nosotros hacemos. En el principio del programa yo te comenté que los números y la geometría estaban íntimamente relacionados, y en esa primavera de la geometría, en esos inicios, en ese nacer, en ese renacer a través de los griegos, tú te das cuenta explícitamente de que eso es así. Esta relación entre las proporciones que se puede llevar al papel a través de líneas, trazos, rectas, etc., te está sugiriendo precisamente ese detalle. Lo que pasa es que después no nos damos cuenta de esto sencillamente porque los árboles no dejan ver el bosque, pero nuestra concepción del mundo, la capacidad de captar números, cantidades, proporciones, es exactamente lo mismo que la geometría. Es decir, nuestro mundo es geométrico porque nosotros somos geométricos y nosotros somos geométricos porque el mundo lo es. Es una relación uno a uno, no es una relación en donde uno prevalezca sobre el otro. Poincaré pensaba que un ser vivo que se desplazara sobre una esfera que tuviese un gradiente de temperatura, iba a describir su geometría dependiendo de los valores de la temperatura. Ahora, eso es posible que describa su geometría en esos términos, pero esa geometría sería percibible por nosotros también en términos de la temperatura, y podríamos hacer la misma descripción que hace el sujeto. O existiría por lo menos un grado de concordancia entre nuestras observaciones y la observación de este otro sujeto, porque tenemos una cosa en común, el mundo real externo a nosotros. Es decir, esos efectos se van a producir tanto en nosotros como en este otro ser. Y de alguna manera, aunque nosotros no le demos importancia a ellos, si lo queremos y si tenemos la capacidad suficiente desde el punto de vista analítico para hacerlo, vamos a encontrar la concordancia entre nuestra propia geometría y la geometría de ese otro ser. Así que el mundo para todos nuestros auditores y espectadores a través de vídeo es un mundo geométrico. Y nuestra manera de comunicarnos también es geométrica. Así es que el arte también es geométrico y la vida está compuesta. Somos seres geométricos. Perfecto. Marco, me gustaría saber si quieres agregar algún aspecto más sobre este tema, porque ya estamos a punto de cerrar el programa. Quiero invitarlos a que vean el curso completo. Cada una de las charlas, o como ustedes quieran llamarlas. Son 5 clases de cada módulo. Cada módulo es más o menos entre 1 hora 20, 1 hora y media, un poco menos a veces.
Son 5 clases, fueron de lunes a viernes y ahí se tratan diferentes aspectos, los aspectos filosóficos, históricos, etcétera, de manera que el que quiera tenga intereses de otra naturaleza, que no sean solamente matemáticos o geométricos, va a encontrar en estas exposiciones mucho más de lo que se ofrece. Es decir, si quieren saber de filosofía, van a saber de filosofía. Hay cosas que lindan con el arte. La matemática es un arte como todas las otras, no se diferencia mucho. En el proceso de crear matemáticas hay cuestiones implícitas que son muy similares a tocar música o a pintar un cuadro, de tal manera que yo los llamo a deleitarse con esta sinfonía que es la geometría y que son las matemáticas en general. Les recuerdo nuevamente que el curso está disponible en el canal de YouTube del Departamento de Matemáticas, que está en www.youtube.com/matemáticasuls. De todas maneras, vamos a dejar un link en la descripción del video de YouTube de este programa de hoy. Y me gustaría, a propósito también del curso, consultarte cuál es tu evaluación de la dinámica que se generó en clases, porque hubo alumnos que eran de cuarto medio, que pidieron excepcionalmente poder asistir, eran 2, uno que acababa de salir de cuarto medio y uno que está ingresando a cuarto medio. Hubo titulados de distintas carreras, de la universidad, de otras carreras, y también alumnos de distintas carreras. Bueno, a mí me sorprendió el grado de participación de la gente, pensando que era un público tan heterogéneo. Había gente que entendía más desde el punto de vista formal lo que se estaba haciendo, otros no tanto. Pero como te digo, como el curso fue planteado, en la forma en que fue planteado el curso... No era sencillo. No era sencillo, pero la forma en que fue planteado yo creo que llegó a todos de la misma manera. Es decir, unos con más interés en algún aspecto, otros con interés en otro aspecto. Y al final las preguntas esenciales también se radicaron cuando no se entendía mucho en cuestiones filosóficas y cuando se entendía más en cuestiones más formales y más específicas. Pero yo creo que un balance de esta actividad es primero que nosotros, por lo menos en el departamento, cumplimos con una tarea que nos hemos encomendado de aquí para adelante. Bueno, ya lo hicimos el año pasado con un curso de mecánica cuántica que fue bastante más extenuante que este. De 2 semanas. Sí, de 2 semanas todo el día, que también está disponible en YouTube, y que es entregarle a la comunidad de manera directa y gratuita, porque yo creo que eso hay que recalcarlo. Esto es parte de nuestra labor académica, así como nosotros hacemos clases durante todo el año en las carreras de la universidad. En este caso lo que nos interesa es entregarle al público en general, de todos niveles etarios, lo que nosotros hacemos, ¿no? De alguna manera, el conocimiento y trascender a lo que es la universidad internamente y transformarnos en un hito dentro de la región en materia de cultura. Muy bien. Antes de despedirnos, quiero recordar que por ahí, por el mes de noviembre me parece, les dijimos que íbamos a hacer un programa sobre genética. Y lo tenemos pendiente porque después tuvimos algunos invitados y no alcanzamos a preparar el programa con las fechas que nos quedaban, pero viene próximamente, no lo hemos olvidado. No, bueno, como vino el Premio Nacional a hablar con nosotros especialmente, creo que fue bueno que postergáramos el programa sobre genética para una versión posterior. Así que muchas gracias por habernos acompañado nuevamente, estamos felices de empezar un nuevo año, nuestra 7ª temporada, y en 15 días más los esperamos aquí una vez más. En 15 días más en este su Club Cuántico. Buenas noches. Buenas noches.